¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una sesión más de Sin Parentesco con Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Siempre, cada semana, cada una de nuestras presentaciones tratamos de compartir una serie de ideas en torno a nuestras investigaciones. Y también a veces tenemos la posibilidad de contactarnos con algunos amigos ilustres de diferentes nacionalidades. Hoy tenemos la presencia de Juan Tonches, un arquitecto y arqueólogo, pues nuestro programa de hoy va a estar vinculado sobre lo que es la importancia que tiene el patrimonio cultural dentro de las naciones, dentro de los países y dentro de los tiempos actuales. Juan Reynold Tonches, bienvenido pues a nuestro espacio cultural, sin parentesco. ¿Cómo te encuentras, Juan Reynold? Háblanos un poquito de tu vida, cuéntanos algo de ti. Queremos conocerte porque pues todos los que están siguiéndonos continuamente gustan también de estas tertulias y también conocer pues a personas tan importantes que nos pueden brindar toda su investigación, ¿no? En este caso en el campo del patrimonio. Cuéntanos algo de ti entonces, Juan. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación, Carlos, Wilmer. Yo encantado de conversar con todos los que puedan ver esta transmisión, este programa en sus canales, en sus medios y que bueno, pues les llegue un poquito lo que vamos a conversar y que esperemos sea de interés para todos los que nos ven. Y sí, justamente platicar de patrimonio, que es algo de lo que he estado atendiendo en el tiempo de mi desarrollo profesional en los últimos años y que tiene que ver con esta doble formación que tengo, que es arquitecto y arqueólogo, y entonces esta posibilidad de juntar ambas profesiones y coqueteando sobre todo con el tema de los museos, con el tema de los análisis urbanos en el patrimonio, el tema de los centros históricos, etcétera, pues da como que la oportunidad o me ha dado la oportunidad de construir una visión a lo mejor amplia, ¿no? Digo yo, integradora, de lo que representa el patrimonio, ya no solo desde de un punto de vista, sino desde varios, ¿no? Entonces he tratado de construir esa visión o llevarla a la reflexión y compartirla a partir de otros espacios que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo. Wilmer nos ha acompañado sobre todo en un proyecto que ahora denominamos ARC Magazine y que tiene que ver con una revista electrónica, con una publicación digital, con una serie de congresos, eventos, talleres, etcétera. Tratamos de generar ahí mecanismos para reflexionar sobre el patrimonio, y es sobre todo a partir de esta plataforma de ARC, ARC con K, bueno, que nos ven, podrían buscar en internet ahora mismo, en Facebook ARC con K, y es Carlos. ARC con K y Magazine como revista en inglés, ¿no? ARC Magazine nos pueden encontrar ahí en Facebook y pueden ir viendo un poco lo que hemos hecho para que yo no me alargue demasiado contándoles esta historia, y más bien un poco quizás dar pie a lo que a lo mejor nos tiene acá y que a mí me tiene bastante entusiasmado, que es poder conversar con ustedes sobre esta visión, al menos binacional, entre lo que representa el patrimonio en México y en el Perú, y que seguro tiene mucho que ver con otros países de Latinoamérica, de donde seguramente nos están viendo y nos ven con entusiasmo y los ven a ustedes con entusiasmo semana a semana. Entonces, pues yo encantado, muchísimas gracias. Yo creo que la conversación puede fluir por ahí. Si por ahí tienen alguna otra eh, cuestión respecto a un poco lo que estamos haciendo, pues con todo gusto lo conversamos. Y si no, pues ustedes me dicen. Ahora sí que ustedes mandan, ustedes me Claro, cuentan de qué claro. vamos a platicar. Ya. Claro, Juan, muchas gracias más bien y nos complace tener pues otro invitado de allá de México, ¿no? De nuestro país hermano, Sí, ya algo, justamente le algo comentaba. lejos estamos, ¿no? En muchos aspectos, inclusive la cuestión de horario también es distinta, ¿no? Es Sí, variable, pero estamos tratando en estos tiempos de pandemia, que es más complicado aquí en nuestro país también, y supongo que en el tuyo también, ¿no? Estamos confinados generalmente en casa, sacándole provecho pues a estos tiempos que tenemos, tratando de compartir, ¿no? Este tipo de visión cultural, científica, artística, y en este caso pues Juan nos va a llevar por el camino del patrimonio cultural, Juan. Wilmer. Sí, mira, justamente lo interesante de ver es que tanto México como Perú, o sea, creo yo que a pesar de las distancias, eh,
tenemos ciertas semejanzas, ¿no? En principio, de que nuestros países han sido áreas o regiones en época prehispánica donde ha habido eh, una serie de Grandes culturas, culturas, grandes claro, culturas. ¿no? Que Ajá. han llegado a lo que, bueno, se llama imperios, ¿no? Estructuras de gobierno, estructuras políticas complejas, ¿no? Bastante complejas. Y lo interesante, y justamente me gustaría abordar un poco esta cuestión de la historia del patrimonio en general, ¿no? Para ir bajando, vamos a ponerlo general para entrar ya en México y en Perú, ¿no? Como estábamos conversando un poco fuera de acá de cámaras, justamente la idea de patrimonio es relativamente moderna, ¿no? El patrimonio cultural como tal, el concepto no existía en el siglo XVI ni en el siglo XVIII y recién es a partir del siglo XIX y ya especialmente del XX en que se va a formar la idea de patrimonio cultural tal como lo conocemos, ¿no? Entonces el patrimonio, la idea de que los objetos del pasado pertenecen a los miembros de un país, a una nación, esa idea es relativamente reciente. ¿Por qué? Ahora nuestros amigos dirán detrás de las pantallas, oye, pero ¿acaso Machu Picchu no existe desde el siglo XV, ¿no? Tenochtitlán existe antes de los mexicas. Entonces, ¿cómo me dices tú de que no existe patrimonio, recién existe patrimonio desde el siglo XIX? Bueno, me refiero al concepto, a la idea. ¿Qué quiero A la decir? idea, a la Ujú. carga A la carga legal, de significados. repente Sí, emotiva, ¿no? emotiva, inclusive cuestión legal. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente existían los monumentos, existían los lugares, pero no eran considerados patrimonio cultural en el sentido de que pertenecían a una nación como tal, sino que, por ejemplo, a ver, un caso, vamos a irnos a Europa para entender esto. Eh, por ejemplo, los cuadros o las estatuas griegas y romanas en el Renacimiento, quienes no eran pensados como algo que pertenecía a la nación italiana, que ojo, tampoco no existía Italia, sino un conjunto de regiones, no era algo que pertenecía al país de Grecia y a su nación, no, sino los mecenas que en ese tiempo pues financiaban muchas veces, inclusive estas expediciones, vamos a llamarlas así, arqueológicas, ¿no? Pensaban, esto le pertenece pues a las familias, a la gente que ha invertido para de alguna manera rescatar eso, ¿no? Entonces, el patrimonio, como lo conocemos ahora, no existía en ese sentido, de todo, pertenece a todos, sino que le pertenece a los Medici, ¿no? Es por poner un nombre, Claro, los como Medici, los uno de, Medici, por de las ejemplo, familias ¿no? Claro, poderosas de la Italia de poderosas. esos tiempos, de las Y ciudades era italianas, ¿no? bastante elitista, Ajá. porque tú pensabas, pero eso el vulgo no lo va a entender, ¿no? El vulgo puede usar la piedra roseta de Egipto, que en realidad creo que así fue como una tabla de mesa o como una banca para sentar. ¿Quiénes realmente lo vamos a apreciar? Somos las élites cultivadas. Entonces, inclusive se desdeñaba, ni se requería, ni se sentía de que el pueblo en sí se beneficie con la cuestión patrimonial, ¿no? Era algo solamente para una pequeña élite y punto. Entonces, eso va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Y a partir de la Ilustración, la Revolución Francesa, el Romanticismo, y así sucesivamente, va a haber cambios en la historia, en la Claro. sociedad, en el Yo pensamiento. recuerdo un poco en alguna edición anterior hemos conversado Ujú, sobre el romanticismo, sobre las ideas liberales del siglo ujú, XIX, así es. empezando el siglo XIX y fines del siglo XVIII. Entonces, estas zonas de repente olvidadas, ¿no? Llenas de vegetación porque los años las habían preservado así, ¿no? Ujú, Estas zonas como que atraían un poco el sentimiento nostálgico del poeta, del escritor, del pintor, claro, ¿no? ajá. Y estos señores pues buscaban esos espacios para su inspiración, pero de una manera muy individualista, muy particular, ¿no? Sí, muy Ya particular. es una manera ya muy personal por la cultura que ellos tenían al investigar y por Sí, el que mismo hecho todavía de era sentirse. elitista. Claro, pero esa cultura elitista era pues, por muchos múltiples factores, tal vez no tanto directamente por la cuestión digamos, de empoderar a una cuestión, a una clase especial, ¿no? Ujú, Específicamente social, sino ya. mayormente por el desconocimiento del cual podemos decir la cultura pues nunca ha estado siempre al alcance de todos, ¿no? En los tiempos actuales, tal vez a través de lo virtual, se hace
de esa manera. Claro, lo que pasa... Juan, Sí, sí. No, no, para sí, terminar Juan, esta idea, no, a ver, sí, rapidito. Wilmer. No, lo que pasa es que hay un cambio de chip, vamos a decirlo así. O sea, ya para mediados del siglo XIX, ya para Ujú. finales, comienzos del XX, se empieza a ver que la educación debe ser para todos. Entonces, todos deben Ajá, beneficiarse ajá, el de el pensamiento, pensamiento. claro. Ajá. Entonces, el Ese liberalismo. Entonces, liberalismo, a son las partir de ideas ahí es que de la ciencia, el así positivismo, es, bueno, porque todo influye. inclusive, ya para 1821, no sé cómo será en México, pero ya, aunque de nombre se dio una ley bajo el protectorado de San Martín acá, de que decía de que todas las ruinas, así, ¿no? Así lo pusieron, ruinas preincaicas pertenecían a la nación peruana. Claro, todo fue de nombre, ¿ah? Porque luego después no se cumplió con lo que se Claro, no decía, fue no específico, fue ¿no? Yo específico, recuerdo pero un al menos se antecedente, hizo. claro, yo recuerdo un antecedente en la expedición de Napoleón a Egipto, ¿no? Un poco también ahí como que queriendo desentrañar la antigüedad ¿no? De esta gran nación en los tiempos pues en que estaba haciendo la campaña ahí, ¿no? Pero Juan, cuéntanos un poco, ¿por qué el patrimonio es importante, ¿no? Para la humanidad, para la sociedad? ¿Qué es lo que pretendería alguien o las leyes al querer mantener un reglamento específico en torno a esto, ¿no? Del patrimonio, Juan. Sí, oye, perdón si se escucha por ahí un ruido extraño, ya sabes, de estas cosas de las La cuestión redes y virtual. las Sí, 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 casas y sí. la Estamos virtualidad. No igual. te preocupes. Les pido una disculpa de antemano porque por acá hay más ruido, donde generalmente me conecto y bueno, pues les pido una disculpa a los que nos oyen, pues si de repente se corta o se escucha algún ruido extraño. Sí, yo seguiría un poco la línea un poco que están ustedes planteando respecto a los principios del patrimonio, sobre todo desde que antes existiera el concepto de patrimonio. Es que creo que el secreto está en entender que el patrimonio es una idea que se construye sobre una serie de objetos a los que originalmente se le atribuían ciertos valores, sobre todo estéticos. A esos objetos Claro, antes se les llamaron monumentos, y antes antigüedades, y antes obras de arte, ¿no? Entonces, esos mismos objetos fueron resignificándose, ¿no? Fueron cambiando de forma en la que, sobre todo Occidente, los veía, y tenía que ver, y tiene que ver hasta hoy en día, hasta no hace mucho al menos, con las dinámicas políticas de Occidente. O sea, también hay que recordar eso. Por eso es que cuando estos conceptos se trasladan a las comunidades originarias en América, por ejemplo, o otras en África o en Asia, de repente es el mismo concepto de patrimonio, es difícil, ¿no? De poderlo transmitir porque es una visión desde la Europa occidental que asume que hay una serie de objetos que son susceptibles de ser protegidos de una forma distinta a lo que decía Wilmer hace un rato. O sea, si antes un objeto o una serie de ejemplos de arquitectura, sobre todo, resultaban muy relevantes, eran generalmente apreciados por los que eran sus dueños o una élite que necesitaba estos referentes o estos reforzamientos de su poder también intelectual con fines políticos o de posicionamiento de clase, etcétera, ¿no? Entonces, a estos objetos pues se les llamó mucho tiempo antigüedades. Sin embargo, también platicábamos un poco fuera de cámaras, bueno, es por la transmisión, que la idea de patrimonio implica la idea de una herencia. Por eso en inglés se llama heritage, ¿no? Y no patrimonio. En español es patrimonio porque se refiere a la etimología del patrimonio legal, por ejemplo, es decir, de eso que el padre te hereda, el ¿no? padre O eso te hereda, te hereda. que tú obtienes de tu padre, obtienes por línea paterna y generalmente son una serie de bienes, ¿no? Por eso se sigue utilizando el concepto de bien, ¿no? En algunos momentos del patrimonio. El concepto más cercano en anglosajón o en inglés es heritage, que es herencia, aunque no implica necesariamente una connotación de la línea paterna, pero se sobreentiende, ¿no? Y por lo tanto, entonces, el cambio del paradigma de entender al monumento como un hecho aislado que pertenece a un cierto grupo o a un cierto momento histórico y que tiene más relación con el arte, se transforma a un objeto que es el resultado de la producción de una cultura. Entonces metemos el concepto de cultura a esos objetos y esos objetos dejan de ser monumentos y obras de arte, objetos individuales, y se convierten en patrimonio. Es decir, eso que como cultura construimos entre todos Ya y que pertenece entonces a la tenemos, humanidad. exacto, ese es Pertenece. el paso siguiente, pero originalmente pertenece a esta cultura y esta cultura está obligada a pasarla a las siguientes generaciones.
Pero tienes razón, Carlos, cuando dices, originalmente era porque se pretendía, y por eso hacía yo el hincapié en que es una visión occidental, pues, ¿no? De la Europa occidental y del patrimonio, y eso es cierto. Porque lo que hace Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que las ciudades europeas quedan destruidas por los constantes bombardeos de unos y otros, en medio de la reconstrucción posguerra, crean organismos como la ONU y de esta un organismo dedicado a la educación y después se dicen a la cultura, que se dedica, que es la UNESCO, que se dedica entonces a reflexionar sobre todo lo que se perdió. Y en el momento de la reconstrucción, asumen la posición de, bueno, esto que está pasando, que pasó hace no mucho, hay que tratar de que no vuelva a pasar, porque hay elementos, sobre todo arquitectónicos, sobre todo se pensaba, sobre todo en ese tiempo, en la arquitectura, en los inmuebles, en los grandes edificios, en las grandes obras arquitectónicas de la humanidad, que pueden ser susceptibles de ser destruidas durante una guerra subsecuente y que entonces vale la pena proteger. Y entonces es que se crea la idea, el concepto de patrimonio mundial, es decir, esos objetos que nos pertenecen a todos y que entonces entre todos tenemos que cuidar. El discurso que subyace a esa buena intención, podría sonar buena intención, esa es mi perspectiva, no es la perspectiva, por supuesto, de la UNESCO, es que hay una trampa, digamos, en este discurso, porque es Europa quien dice, es que hay un montón de cosas en el mundo que a mí me pueden servir en algún momento, que yo puedo necesitar, que yo valoro, que yo significo como importantes, y que por lo tanto, eso que ahora es de los pueblos africanos, pues ahora más bien es de todos, ¿no? Y como es de todos, por lo tanto, yo como Europa, como la cúspide de la civilización, pues soy el encargado, junto con mis organismos, de cuidar y vigilar, ¿no? O sea que esa visión cosmopolita del patrimonio, ¿no? Ya pues está reglamentada. O sea, una nación que tiene, por ejemplo, por decir una construcción antigua ya tomada en cuenta como patrimonio de la humanidad, tiene la obligación de preservarla. No solamente una obligación de repente estatal, particular o local, sino una obligación internacional. A nivel mundial. Sí formas parte de la ONU, ¿no? Claro. A veces nos olvida, pero no todos los países forman parte de la ONU, ¿no? Y hay países importantes en términos de patrimonio cultural, sobre todo en el Medio Oriente, que no forman parte de la ONU y que hay bastante carga de interesante, ¿no? Claro, porque ahí se inician las civilizaciones, pues, ¿no? Más antiguas. Exacto, y entonces yo quiero recordar mucho esto. Hay un concepto que es el concepto de monumento que viene del siglo XIX. Eso que decías tú respecto al romanticismo, esta idea de las selvas, de los espacios intocados por el hombre, ¿no? Por el hombre blanco blanco occidental, siempre, ¿no? Siempre está esa carga clasista y racista de Europa, ¿no? Siempre. Los tiempos del siglo XVIII. Ese era el referente de repente mundial, de cultura, de educación. Exacto, entonces por ahí empiezan también las teorías de la restauración a trabajarse desde Inglaterra, por supuesto, porque es Inglaterra la que conoce el mundo, para ellos, para Europa, Inglaterra conoce el mundo, conoce África, conoce la India, conoce América, y empiezan a preguntarse a través de estas comparaciones entre las civilizaciones, las culturas que conocen los ingleses y lo que ellos mismos tienen respecto a su pasado medieval, y surgen dos posturas que se mantienen hasta la fecha, ¿no? que son representadas por dos arquitectos que debaten sobre esto que decías, la idea de la ruina frente a la idea de la restauración, ¿no? Entonces uno es Viollet Leduc, que pugna por la restauración de los elementos del pasado para poderles dar un nuevo uso y tratar de tener una apreciación mucho más clara de la sociedad respecto a lo que fue. Y otra parte está John Ruskin, que él más bien piensa que la ruina tiene que darse así y deteriorarse como la naturaleza lo vaya determinando, y que entonces lo que le queda a la sociedad es apreciar la estética de esa misma y construir ese mismo nuevo, deterioro, construir algo de ese nuevo. mismo deterioro, y entonces a partir un poco de no intervenir en ese proceso natural y más bien asumir una posición contemplativa y romántica de la ruina y de lo que sentimentalmente puede evocar en la sociedad. Claro.
Bajo ese... Cuando hablamos de ruinas o de repente monumentos, nos referimos al pasado, ¿no? Pero el Sí, patrimonio cultural podemos generarlo ahora para el mañana. Tiene una relatividad esto porque siempre el patrimonio se remonta a las culturas antiguas, ancestrales, de repente el legado de los grandes artistas, ¿no? De otros tiempos. Pero en estos tiempos actuales, por ejemplo, un pintor, ¿no? Que es reconocido, su ujú, cuadro que está en este momento en vigencia, recién está publicándose, mostrándose, con el tiempo se puede convertir en un patrimonio que tenga que ser preservado para las demás generaciones. ¿Es algo relativo sí, esto? exacto. Es que a eso voy. Por eso me gusta hacerlo como un recorrido histórico, porque nos permite entender Ajá. cómo el mismo concepto de patrimonio cambió. De monumento y de antigüedad cambió monumento. De, como monumento Ante ya la ruina, había, monumento. Ajá. ruina lo maneja algunos, pero bueno, monumento, vamos a pensarlo así como un ejemplo todavía relativamente conservado eh, de un ejemplo arquitectónico o escultórico relevante en el mundo. Ujú. Se traslada al concepto de patrimonio, les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, porque se asume que entonces, como patrimonio, es decir, como herencia, es algo que tenemos que dejar a los que vienen, a las generaciones Las futuras. nuevas generaciones. Esta idea solo hubiera podido ser concebida en un contexto de la guerra, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que les decía yo, los europeos ven destruidas sus ciudades y tienen que reconstruirlas, pues con dibujos, grabados, etcétera, y entonces se preocupan porque no pase eso mismo después, ¿no? La Esta ciudad idea de se traslada Dresde, a creo, todos ¿no? los... Un ejemplo es la ciudad de Dresde bombardeada, ¿no? ¿No? La Sí, ciudad bueno, sí, alemana, exacto, muchísimas. destruida. Ajá. La misma Polonia con sus ciudades prácticamente destruidas y Varsovia, reconstruidas de claro, cero, claro, ¿no? sí. Entonces, les decía eso, imaginemos, está a mediados del siglo XX, sin embargo, les decía, esta idea se traslada a todos los demás países y las legislaciones que hablaban de monumentos se van trasladando al patrimonio, por ejemplo, hasta los 70s y 60s en Latinoamérica, particularmente en México en el 72, aunque ahí todavía se sigue hablando de monumentos, pero la idea de patrimonio está ya mucho más vigente Enraizada, en lo enraizada. académico, pero los países digamos que de la periferia occidental, como Japón mismo, Australia, los países latinoamericanos, algunos de África, ya para esas fechas, después de los 60, empiezan a plantearse una idea de patrimonio que los incluya también, ¿no? Porque entonces la idea original del patrimonio mundial era solo esa, les decía, unos ejemplos de arquitectura emblemática que había que conservar, pero y entonces quedaban fuera miles de representaciones culturales que muchos países empezaban a asumir como su patrimonio, ¿no? O sea, había países como Australia, por ejemplo, que sin una larga tradición arquitectónica milenaria, pero que tenía representaciones de sus culturas originarias, este, elementos que ellos consideraban patrimonio y que decían, bueno, esto para nosotros es patrimonio. Entonces las cartas internacionales que la UNESCO generó desde su creación fueron evolucionando con el tiempo a temas de patrimonio cultural, biocultural, a patrimonio inmaterial, a patrimonio eh, eh, mm, más bien eh, con una visión mucho más contemporánea, ¿no? O sea, formas de patrimonio que no sabía, que no están necesariamente ligadas a un objeto o a un bien arquitectónico, ¿no? Itinerarios culturales al paisaje, relacionados al paisaje, relacionados a los territorios, relacionados con las interacciones entre la gente y sus territorios naturales o culturales, a los centros históricos. El concepto fue cambiando y esto que me preguntabas, te decía, todo este preámbulo es para contestar tu pregunta, porque esta idea de lo que puede ser patrimonio o no va cambiando a lo largo del tiempo y es justo hasta las fechas recientes que empezamos a valorar como patrimonio o empiezan a valorarse como patrimonio expresiones que pueden ser, por ejemplo, artísticas de algún autor emblemático que bajo los criterios originales del patrimonio no hubiera sido posible considerarlos, ¿no? Entonces, más bien estamos caminando a una concepción muy postmoderna de lo que es el patrimonio, en la que ya casi todo es patrimonio o patrimonializable. Es otro debate, ¿no? Yo siempre lo digo Claro, así, porque ¿no? O sea, habría que crear reglas exactas, ¿no? Una reglamentación adecuada para ver qué es en realidad
y qué se puede convertir en realidad en patrimonio, porque Exacto. sucede lo mismo con la cuestión artística, ¿no? A veces, como decían muchos, ¿no?, investigadores o sociólogos, la cuestión artística también es muy relativa, ¿no? Alguien dice que de repente esto es artístico cuando simplemente estoy mostrando algo que tiene popularidad de repente a través de las redes, no necesariamente porque sea creativo, sino porque de repente es extraño y lo tomo como un arte, ¿no? Como lo convierto como si fuese un arte y le digo al individuo que creó como lo considero como un artista, ¿no? Por eso es que Vargas Llosa nos hablaba un poco en la civilización del espectáculo, que existe mucho un pseudoarte acá, ¿no? Y tiene que haber un rigor, ¿no? Un rigor de realmente artístico para valorar algo y convertirlo como tal. Y con esta carga artística ya convertido, este objeto, esta creación, podríamos entonces valorarlo en el futuro como una posibilidad de patrimonio, ¿no? Es Ese es que el detalle. Ajá. depende, ahí te voy a decir por qué. Es que justo fue una de las primeras, de los primeros cismas o separaciones que hubo en el concepto de patrimonio fue precisamente desligarlo de la idea del arte, ¿no? O sea, las antigüedades sí estaban ligadas con la idea del arte, ¿no? Esos ejemplos del arte Por mundial, supuesto. universal, de los pueblos, las antigüedades que pueden ser consideradas como artes. Ya el patrimonio, desde un punto de vista científico, vamos a decirlo así, antropológico, ya no tiene mucho que ver con el arte o con la apreciación artística del objeto. Tiene que ver con que sea el resultado de una expresión cultural, ¿no?, de una sociedad determinada en un tiempo determinado. Entonces ya por eso también es que si cierto elemento artístico de hoy en día se convierte en patrimonio, no tendrá que ver, creo yo, tanto con su calidad artística o su apreciación estética, sino con sus referentes culturales a los que perteneció y que vale la pena que sean conservados. Ajá. Por ejemplo, en México, Entonces, en este caso, esta nueva visión de patrimonio ya no es individual, pasaría a ser algo conjunto, algo colectivo en exacto, todo ese es caso, el algo camino que ha colectivo. seguido el concepto Ajá. de patrimonio, de los objetos individuales. Vamos a poner que un elemento Ya, arquitectónico, vamos a poner un interesante. ejemplo de una ciudad. Originalmente el concepto de patrimonio hablaba de una catedral como el ejemplo Exactamente. perfecto de la arquitectura gótica del siglo XIII, y entonces eso era patrimonio mundial. El concepto avanzó, las revisiones avanzaron y dijeron, bueno, la catedral sola no se explica, no tiene sentido sin un contexto urbano que lo acompañe, ¿no?, sin la ciudad que está alrededor. Entonces, por lo tanto, dijeron, bueno, lo que es patrimonio ahora es todo el centro histórico de esta ciudad, que incluye la catedral y otros elementos que le dan sentido, Claro. ¿no?, al objeto. Pues entonces, lo que pasó, les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, esta idea del patrimonio como un objeto único. Por ejemplo, una catedral en una ciudad europea, ¿no?, empezó a ser patrimonio mundial, la catedral, ¿no?, el objeto arquitectónico. Después las reflexiones fueron avanzando y entonces se dieron cuenta que la catedral no se explicaba eh, sin su contexto urbano, ¿no?, sin los demás elementos de la ciudad que le daban sentido. Entonces se pensó, bueno, pues entonces ahora lo que es patrimonio es el centro, ¿no?, todo ese conjunto urbano que está alrededor de la catedral. Entonces se construyó la idea de los centros históricos. Tiene una carga histórica bastante fuerte, pues, claro. Exacto, exacto. Entonces, y después todo eso fue funcionando muy bien para cierta protección de los centros frente a la transformación, digamos que ya moderna de las ciudades. Pero también se agotó ese concepto de patrimonio de los centros históricos porque marcaba un límite contra las demás áreas de la ciudad que estaban creciendo u otras con las que tenía relación, y se empezó a hablar más bien como de paisaje, ¿no?, de paisajes Paisaje históricos, urbanístico, y paisaje urbanístico. el paisaje como patrimonio, exacto, ¿no? Las Mm. relaciones que tiene ya no solo la ciudad y su centro histórico con sí misma, con sus elementos arquitectónicos y el patrimonio construido importante, sino con sus visuales hacia el exterior y con las relaciones que tiene con los elementos naturales alrededor de las ciudades. Después del paisaje también resultó ser un concepto que constreñía y se fue avanzando en la reflexión poco a poco. Cada reunión de la UNESCO a través de sus instancias como ICOMOS o ICROM, etcétera, etcétera, y empezaron a pensar en los itinerarios culturales, por ejemplo. Bueno, esta ciudad no se puede explicar sin su relación con la ciudad que está a 2 kilómetros, ¿no?, con quien ha tenido vínculos comerciales desde hace
5.000 años. Entonces, pero esa ciudad tampoco se puede explicar sin la otra, y esa sin la otra, o a lo mejor sin la que está a 4 kilómetros o 400 kilómetros, perdón, de esta ciudad, pero que construían una ruta que llevaba tal producto de aquí hasta allá y que resultó fundamental Y para la finalmente creación de toda esto. esta cultura, toda esta nación también con la otra. Y luego Y- resulta que esos itinerarios atraviesan países, y entonces hay que empezar a construir ideas de patrimonio transnacionales, ¿no? Transnacional. Y así va avanzando, ¿no? Entonces, después se reflexionó sobre la idea de los itinerarios culturales, los paisajes culturales. En ese mismo camino se empezó a hablar, a partir precisamente de los trabajos de las comisiones de Australia, sobre el peso que tiene el patrimonio inmaterial, eso que no podemos ver, ¿no? Sino esas expresiones que hay Lo en todas lingüístico, por partes del ejemplo, mundo que lo tienen que ver lingüístico, ajá. con, con, con conocimientos heredados de ciertas culturas, pero que no tienen necesariamente un objeto arquitectónico relevante que les represente, pero que están ahí y que simplemente son tan importantes los ejercicios que llamamos patrimonio inmaterial, que son los que le dan sentido a los objetos que originalmente pensamos patrimonio. Es decir, la catedral de tal ciudad no sería, en términos del concepto moderno de patrimonio, relevante si no fuera porque sigue habiendo una vida, ¿no? Activa dentro de sus espacios, ¿no? Y en Una relación vida con la ciudad. monástica, una vida monástica. No necesariamente, o sea, al menos, por ejemplo, Ah, sobre en la todo ciudad. para Ajá. muchas iglesias o catedrales que son patrimonio cultural de sus naciones o mundial, es un elemento fundamental que sigan teniendo culto, por ejemplo, ¿no? O un centro histórico, si solamente es un casco que está con edificios vacíos, todos perfectamente pintados y arreglados, pero no tiene una vida urbana, una vitalidad económica, social, pierden mucho de esos valores que se le atribuyen como patrimonio. En ese camino de la reflexión sobre el patrimonio se inserta, llega de pronto la idea del turismo, o más bien la industria turística, y se asume en muchos países y en la lógica mundial que una de esas formas de vitalizar los centros históricos o las zonas patrimoniales es a través del turismo. Yo soy bastante crítico del turismo en ese Claro, sentido, en justamente te iba a todos hacer los una sentidos. pregunta al respecto, Juan. ¿Tú crees que existe, porque muchos hablan del turismo cultural en estos tiempos, tomando en cuenta el patrimonio, ¿no? Que hay que visitar para mejorar nuestra percepción cultural y humana que tenemos, ¿no? ¿Crees que realmente con esto, con este movimiento turístico, se está irradiando mejor la cultura? ¿Es un turismo cultural realmente? ¿Cómo opina o qué opinas al respecto con esta, digamos, con esta ebullición, ¿no? Ebullición de viajes por aquí y por allá? Uh-huh. Bueno, digamos que antes de la pandemia, ¿no? Porque hay que hablar Claro, de ahorita, una ahorita la pandemia. definitivamente no podemos porque estamos encasillados nosotros. Pero ya hay Pero que esperar a antes, ver qué pasa con el turismo después de la pandemia. Yo creo que si no dura mucho justo esta, eh, eh, esta dinámica que trajo el COVID, el SARS-CoV-2. Pero bueno, hablemos de antes del virus. El turismo resultó siempre, ya en las evaluaciones que estaban haciendo, verdaderamente una muy mala idea para la conservación del patrimonio, ¿no? Y para la valoración del patrimonio. Y entonces en ese sentido hay muchos que hicieron la reconceptualización del turismo a un turismo cultural, un turismo sustentable. Yo creo que no hay turismo sustentable, ¿no? O sea, si es turismo no es sustentable, ¿no? No está en su lógica. Yo creo que el turismo es una actividad depredadora por sí misma. Es como si quisieras hablar de la minería sustentable. No puede existir la minería sustentable, claro, ¿no? porque O se sea, está extrayendo, se va a no hay agotar. modo de hacer sustentable una actividad No, destructora, se va a agotar el producto una que actividad extraigo. depredadora, ¿no? Depredador. No hay modo de que sea sustentable. Con el turismo pasa lo mismo. Los que asumen el turismo responsable, ecológico, sustentable, comunitario y todas estas variantes que hacen que inventar son solo formas de edulcorar una realidad que a todas luces O sea, es maquillar un perjudicial poco para una las forma de comunidades. comercial. Maquillar un poco, Exacto. pues, un fin comercial en sí. Porque tiene un fin comercial, exacto. Y en el que los capitales extranjeros, que son los que controlan las grandes industrias turísticas, están buscando, igual que cualquier empresa que se dedica a hacer extracción minera, por ejemplo. O sea, yo comparo mucho el turismo con la minería porque
son muy parecidas, ¿no? En términos de lo que pasa cuando se insertan en las comunidades. Llegan, extraen los recursos, se aprovechan de ellos, no dejan ningún beneficio a la comunidad, sino al contrario, muchísimos problemas sociales, económicos, de salud, y después se van cuando se agota, ¿no? Eso hacen los turistas y eso hace el turismo. Hacerlo según cultural o sustentable es dar a tole con el dedo, decimos en México, ¿no? O sea, es tratar de vernos la cara de bobos, ¿no? O sea, solo ponerle una etiqueta verde a una actividad que no tiene modo de ser benéfica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros viajamos, ¿no?, a un determinado monumento ancestral, pues si tenemos un conocimiento previo, definitivamente un conocimiento previo de todo lo que es esa región, ese lugar y el pasado, va a haber pues un sentimiento, un vínculo que voy a tener al visitar, al caminar por ahí de repente, por la galería, por los pasillos, de repente por los alrededores. Voy a tener una motividad definitivamente que va a llenar mi vida, ¿no? En el campo o en lo referente a si yo tengo pues un conocimiento previo de todo ese lugar al cual voy a visitar, porque generalmente los jóvenes que van, ¿no?, el turismo que es bastante comercial, como tú dices, van por una cuestión de propaganda, ¿no? Algo propagandístico, un paquete que sale de repente como para decir yo estuve ahí, y se toman fotos, en fin, ¿no? En la parte más arriesgada, más abrupta de repente, en fin. Uh-huh. Pero entonces, ¿cuál sería la otra alternativa? Si yo voy por el lado del turismo con carga realmente histórica, ¿no? Con el objeto de lograr o de conseguir que con esa visita yo tenga un mayor acercamiento, ¿no?, de lo que he encontrado en los libros, en mi investigación. ¿Cuál sería la alternativa en todo caso? Es que yo creo que no hay alternativa, por eso. O sea, creo que no está mal viajar, por supuesto, es algo que ha sucedido. Ya. Lo que está mal es que se permite el turismo, pero no se permite la migración, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú, es muy curioso, ¿no? Porque el turismo está no solo permitido, sino eh, incentivado, pero la migración, que es la única manera en la que realmente puedes conocer otro país y otra cultura y otras formas de vivir, o sea, es decir, asumiendo un rol de ciudadano por un tiempo al menos, está prohibida, ¿no? Está castigada mundialmente, está mal vista. No es casualidad, no es de gratis, es que hasta el turismo cultural, o quienes asumimos, o quien se asume turista cultural porque quiere ir a ver la historia y conocer tal país por sus museos, etcétera. En realidad es la misma lógica que usa el turismo de playa, en el sentido de que tú vas a tal lugar a ver lo que ya sabes que vas a ver, ¿no? O sea, vas a consumir lo que ya sabes que vas a encontrar. Uno de los efectos dañinos de esta lógica al visitar los sitios, aunque sea cultural, es que entonces el país receptor, con tal de recuperar la mayor cantidad de divisas con tu visita, reproducirá al máximo la experiencia que tú estás esperando como visitante, como turista, hasta perder relación real con su dinámica social, ¿no? O sea, si tú vas a ver museos del mariachi en México y de repente resulta que todo el mundo quiere hacer eso, el Día de Muertos, no voy a inventar, el Día de Muertos, que originalmente en México fue una celebración, una carga histórica muy interesante, quizás prehispánica, quizás no, pero cuando se empezó a convertir en una posibilidad de Una rutina consumo turística, masiva, una rutina. entonces ya todo se volvió Día de Muertos, ¿no? Entonces empezaron a construir expresiones culturales nuevas, o ni siquiera eso, si llegaron a ser culturales, sino quizás hasta mercadológicas o de entretenimiento relacionadas con la muerte, para cumplir la expectativa de quienes vienen a México originalmente, o quienes venían a México originalmente, con la idea de voy a saber más de la cultura mexicana a través de la cultura de la muerte de México. Pero no fue nada distinto a quienes vienen a Cancún a conocer Cancún, ¿no? Por las playas. Interesante Entonces, ese bueno, detalle. ajá. Y entonces el turismo, decía, se atraviesa en esta idea del concepto de patrimonio, la evolución del concepto de patrimonio en el mundo, y entonces los países entienden las declaratorias, por ejemplo, de patrimonio mundial, como un valor que pueden capitalizar como una marca, ¿no? Como una marca de desarrollo turístico, y decir, bueno,
México tiene 15 sitios patrimonio mundial, por lo tanto son 15 sitios que la Secretaría de Turismo de México puede vender como lugares excepcionales en el mundo y que hay que venir a visitar, ¿no? Y entonces esos 15 lugares están con una presión de visita, o estaban hasta antes de la pandemia, después se decía quién sabe qué pase, estaban con una presión urbana, social, muy dura, ¿no? Muy fuerte, que vamos a darle la beneficio de la duda a UNESCO y que inocentemente pensaban en la conservación de estos sitios. Lo que sí es un hecho es que no, la ola del turismo de masas y el turismo cultural, o que se dice cultural, que va a visitar estos sitios patrimonio mundial, está provocando una serie de problemas y muchos más de los que se hubieran querido evitar con la declaratoria. Es decir, las declaratorias de patrimonio mundial se hacen para proteger y conservar un sitio de belleza o relevancia excepcional en el mundo. Cuando se declaran patrimonio mundial, los países lo utilizan como marca para atraer turistas, y esos turistas, o esa dinámica del turismo, afecta más al bien, al patrimonio, al objeto, al inmueble, a la ciudad, a la expresión cultural, que lo que hubiera sido si no se hubiera hecho este patrimonio mundial. Entonces, ¿qué opinas tú porque muchos candidatos, por ejemplo, nosotros mismos aquí dentro del contexto de nuestros procesos electorales, toman en cuenta el turismo como un factor, digamos, de crecimiento económico, ¿no? De que va a dar más empleo, ¿no? Es como una especie de publicidad también para Mira, decir que tienen bastante, claro, sí, pero no. Inclusive, en España, que comparan, ¿no? Comparan en cuestiones locales en el Perú, aquí, comparan pues el turismo español con el turismo que viene aquí, pues a nuestra nación, y el turismo español es infinitamente superior, ¿no? Y genera ingresos, y es el futuro, ¿no? Y indirectamente, así como tú hablas de la minería, una buena comparación, diría yo, ¿eh? Una buena semejanza y una buena analogía, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué le diríamos a ellos? Pues, ¿cuál sería la alternativa en todo caso, no? Un filtro, no sé, como tú dices, una posibilidad de que migren, o sea, que para poder entender bien esa zona cultural tendría que tener no solamente la visita de unas horas o unos días, sino una estadía ahí, estabas diciéndonos, Juan, ¿no? Quedarte ahí por un tiempo, como para poder entender realmente todo. Esa sería la opción que tú nos dijiste. Bueno, si realmente es tu intención, ¿no? Pues, o sea, yo lo que digo, ya para dejar la palabra a Wilmer, que quiere decir algo desde hace rato, es que, o sea, si tú quieres ir a París a ver la Torre Eiffel, está bien, ve, no pasa nada, ¿no? O sea, si no pasa en términos de, no es que tengamos que prohibir eso, pero hay que asumir que hay un costo, hay una responsabilidad que tenemos como parte de esta política turística mundial, y que eso tarde o temprano afecta al patrimonio. París, es decir, Francia, es un país rico, poderoso, imperialista, que tiene dinero suficiente para contener las problemáticas que le provoca el turismo, pero Perú no, México no. Ya, ahora sí vamos, claro, no está realidad. ¿Qué vamos a hacer, pues? Sí, ¿no? sí, no está realidad. Pero bueno, Wilmer, si quieres, porque ya te interrumpimos. Lo que pasa es que, más bien, solamente añadir un poco de que de repente tu propuesta se puede malentender de que, no quiere que venga turismo, entonces que no viaje nadie, eso iba a decir, ¿no? sí, algo así. O sea, claro, entonces, pero yo creo que a ver si es que no te he malentendido, tu discurso va porque, o sea, no es que no se visite el lugar, sino que el turismo no se convierta en la actividad principal de todo, ¿no? Creo que por ahí va. Por ejemplo, acá en San Juan del Lurigancho yo tengo una anécdota, ¿no? Me llamaron de la municipalidad del distrito porque había entrado un nuevo autoridad con respecto al tema, ¿no? El año pasado, y como me conocen de que yo hago estos temas, no, me llamó solamente para conversar, sin nada más, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando conversamos, su idea de crear conciencia en la gente era directamente el turismo. O sea, su punto de vista, ¿qué era? Mira, como este lugar, Mangomarca, ¿tú conoces Mangomarca, Juan? ¿Has estado aquí? Sí, he estado acá. Cuando he estado como está cerca del centro de Lima, hagamos tours que vengan los gringos, hacía. Un circuito. Y cuando los vecinos de Mangomarca vean que los gringos vienen al sitio arqueológico,
como el peruano es mono, así, copión, va a ver al gringo y van a tener curiosidad de conocer Mangomarca. Mira esa mentalidad, ¿ah? Esa Claro, lógica. o sea, esa lógica de que no se le ocurría mejor manera de hacer un proceso de patrimonialización, de cosa de convertir a Mangomarca realmente en Es lo eso. más fácil, pues, Wilmer, eso es lo más fácil. No, pero no Como se funciona, dice, pues. lo más complicado sería de repente educar, ¿no? Que es lo Claro, correcto, es que es lo ¿no? correcto, Educar, ¿no? Pero invertir esa en era su idea. educación para armar, ¿no? Yo le Ajá. dije, mira, ahí lo que vas a tener es que, ya, suponte que funciona tu idea, los vecinos de Mangomarca van a ver que vienen los gringos, pero no va a tener ni idea de qué es eso que están visitando. Claro, Ah, pues. sí. Y el pata me miró con cara de, ¿qué estás hablando? O sea, yo le empecé a explicar un poco así más o menos lo que estamos conversando ahorita, y me miró con cara de perplejidad, te estás haciendo muchas bolas, te estás complicando la vida, así es fácil, así todavía, y nos despedimos todo, pero yo salí con la idea, el pata no, piensa que en lugar de ayudarlo, Claro, claro. Él, he él está venido viendo desde una claro, óptica rentable, de rentable, ajá. empresarial. Pero un empresario también tiene que tener digamos, su formación cultural, ¿no? Eso es lo que pasa a veces en Debería, los empresarios actuales, ¿no? pero Porque si lo no, vemos a un empresario de repente de otros tiempos, ahora, ¿no? ahora, Tenía una mejor visión, ¿no? ahora, Ujú. si es que no te malentiendo y nuevamente volviendo al punto, o sea, Sí, sí, sí. no es que los lugares no deban visitarse, sino que esas visitas o ese turismo, si cabe el término, no debería ser el caballo que jale la carreta, yo le pondré así, sino que el turismo esté en la carreta y sea otra cosa lo que jale el caballo, que sería en este caso, desde mi punto de vista, ya el proceso de patrimonialización, la educación, La o la educación, claro. socialización, ¿no? Como algunos le llaman del patrimonio. En otras palabras, que es el llegar, el visitar el lugar específicamente sea el punto final de un proyecto, ¿no? Claro, De conocimiento de todo o sea, la y la visita sea visita, la parte final, ¿no? la parte final o una Que no parte de un sea el inicio abanico. más bien de la preocupación por investigar ese lugar, porque muchos de Es los que que vienen el no turismo se conocen. convierte en el todo, ¿no? Que el turismo nos Claro, va a claro. solucionar la vida, así, ya, Sí, 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 o sí, sea que así se habla aquí. que el no, turismo es el fin, pues eso es lo que se ajá, piensa. y no O sea, debería ser y, así. o sea, es el fin por sí mismo, no como una palanca de impulso a otras actividades. Es que el problema es si lo vemos hasta en términos económicos, es que si tú basas toda tu economía en el turismo, pues te hace expensas de lo que pasa con el turismo y que cuando una vez que no se pueda, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, tu economía se Claro, cae, ¿no? se cae, se Entonces, ¿qué derriba, y haces, todo un no? grupo, todo un Y gremio por ahí de eso, diferentes campos, ¿no? Ajá. ¿y por qué no puede ser el turismo un motor de desarrollo real en los países latinoamericanos? Porque quienes controlan los capitales de las grandes transnacionales turísticas no son latinoamericanos. Ujú, O sea, no son los dueños de los hoteles en Cancún no son mexicanos, ¿no? Ujú. O sea, son transnacionales españolas, sobre todo, ¿no? ujú. Norteamericanas en muchos casos. Me imagino que en Perú pasa lo mismo. Entonces, evidentemente, por eso lo relaciono tanto con la minería, porque esas empresas lo que hacen es venir a extraer el potencial, en este caso natural, cultural de los países, y cuando otro país se ponga de moda en la dinámica mundial de mercadotecnia turística, esos capitales a los que tanto le lloran nuestros gobernantes se van a ir, así como una Ay, mina, cuando se acaba el oro que están extrayendo, se van a otro lado y ni siquiera y tapan dejan los toda hoyos la que dejaron, ¿no? contaminación, dejan un cráter enorme. Ajá, El turismo es exactamente lo mismo. ajá. Ujú. Hay un ejemplo muy claro en México, que es Acapulco. Acapulco en los años 50 se volvió el lugar más visitado en México y probablemente en toda Latinoamérica. Venía gente de Estados Unidos, de Europa, porque era el mejor lugar, el mejor clima, una ciudad, una playa, una bahía, perdón, muy bonita y ¿no? Paradisíaca, paradisíaca. Cuando surge Cancún, ¿no? Cancún es un invento reciente, ¿no? O sea, la ciudad de Cancún se inventó en los 70s, 1970s, 80s. Antes de eso no existía, era un pueblo de pescadores. Todo lo que hoy vemos como Cancún no tiene más de 50 años. Y entonces todo el turismo internacional y de nivel de derrama económica alto se fue al Caribe y Acapulco quedó solamente con todas las dinámicas
de delincuencia, drogas, infraestructura vieja, infraestructura no de la turística, la infraestructura cotidiana, calles, autobuses, luminarias, drenaje, agua, todo eso se fue deteriorando porque no había recursos para inyectarle a la ciudad, porque le apostaron todo al turismo, y cuando Acapulco pasó de moda se quedó como uno de los focos más violentos del país en esta lucha entre los cárteles de la droga y esta Se volvió como una fallida zona guerra contra el narco. de Y entonces sobrevivencia, ¿no? ahora es lo que llegó a ser un lugar, le llamaban paradisíaco, ahora es una zona tomada por el crimen organizado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el turismo, y eso lo podemos ver sin muchos trabajos en cualquier otra zona de explotación minera. Es lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Se queda un pueblo de nadie. Entonces, al final no importa si nosotros vamos con una buena intención de conocer Machu Picchu. El problema va más allá y no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con las formas en las que el capital, a través del turismo, se mueve en el mundo, que no es poca cosa. Claro. ¿Qué hay que hacer? Decía, ¿no? Yo creo que... O sea, a ver, o sea, para entender un poco, claro, o sea, en este caso, vamos a decir así que no debería eliminarse en sí o las visitas, sino que en realidad, o el turismo, como se dice, es que la palabra turismo también implica empresa, pues, ¿no? Implica toda una actividad. Entonces, por eso hago la diferencia con viajar. Una cosa es viajar y otra Ajá. cosa es hacer turismo. Claro, porque es que quiero que quede claro, porque los que nos escuchan de repente van a preguntar, van a decir, quiere que no viajemos, ¿no? O sea, van a decir, quieres eliminar. Entonces, si yo voy al Perú, quiere que no visite Machu Picchu, que no visite Lima porque lo voy a depredar, algo así. Y no es así, sino que en realidad lo que tú propones es que la actividad económica, empresarial de turismo no se centralice. Digamos, lo patrimonial no se centralice en esto, sino que en realidad, si no te malentiendo, es que el turismo o esta actividad sea parte de un todo, ¿no? Y inclusive una parte tal vez secundaria, o que sea, ¿no? Eso me ¿Algo parece así? ¿algo así, Juan? Sí, exacto. Y ahora, regresando al tema del patrimonio, porque esa es la relación que estamos construyendo, es que justamente no se piense al turismo como la panacea de la conservación del patrimonio, porque no solo no lo es, sino que es todo lo contrario. Eso es lo que yo digo. O sea, y dime, Juan, y según la experiencia de otras naciones, porque me hablaste un poco del pensamiento, por ejemplo, de París, ¿no? Francia, que tiene muchas zonas patrimoniales. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene pues una protección distinta, ya no deja que ese turismo sea, pues, se autofinancie, por decirlo así, ¿no? No sé cuál será exactamente la experiencia en estas naciones europeas con respecto a esto, ¿no? Todo tiene que ver con el marco económico mundial, es decir, no es lo mismo ser la nación que es dueña de los hoteles que van a otros países a explotar los recursos turísticos y que también tenga mi país, que ser el país que solo recibe las transnacionales de esos países de otros, ¿no? Y yo no tengo esas transnacionales, si tuviesen pues su cadena de hoteles en su nación, no se comportarían igual como en la otra nación. Que no. Y no solo eso, o sea, hay una generación de plusvalía que se está yendo a esos países que son los dueños de esas empresas, y esa plusvalía no se queda en los países receptores de las empresas. O sea, vamos a pensar, si realmente se quisiera, eso lo he pensado por ahí, ¿no? Algunas veces, si realmente se quisiera que Cancún, por ejemplo, que es la punta lanza del turismo en México, fuera un motor de desarrollo para toda esta región, pues habría que hacer que todos los hoteles de gran turismo que están sobre la Riviera Maya fueran propiedad de las mismas comunidades donde se insertan, que los beneficios económicos, las ganancias, ahora sí ya te entendimos, ahora sí te entendimos 100%. Ahí sí te creo que haya desarrollo económico, pero si llegan, esas transnacionales llegan, esas transnacionales españolas llegan, montan su hotel 5 estrellas y a la gente de la comunidad las contratan de camareros sin seguro social, sin aguinaldo, sin vacaciones, pues que les den un trabajo miserable no es ningún desarrollo económico, ¿no? Y esto es gran parte responsabilidad de los gobiernos, pues, ¿no?
Porque siempre se habla de que el Estado tiene una ineficiencia en el manejo de las empresas, ¿no? En diferentes rubros. ¿Qué tanto de cierto podría ser esto, no? Porque hablar de ineficiencia, bueno, creo que también ha sucedido en tu país, bueno, acá en toda Latinoamérica creo que es lo mismo, cuando el Estado maneja ciertas empresas, como que empieza la corrupción, como que empieza todo el despilfarro, y finalmente se busca, ¿no? Buscar una solución, ¿no? Que quiere encontrar una solución, llevándolo al plano privatizado, ¿no? O en todo caso privatizándolo Ajá. con empresas particulares, inclusive trayendo capitales extranjeros, ¿no? ¿Qué Yo creo tanto que es un podría ser discurso, cierto esto? ¿O este es un discurso, algo mítico, algo de repente que no tiene un sustento real? no, bueno, es un discurso de explotación, pues, es un discurso neoliberal que asume Neoliberal. que el Estado no tiene capacidad gestora ni de Pero mira, pero administración ni de Juan, nada. el neoliberalismo no funciona igual, porque si lo vemos el neoliberalismo en las naciones como Estados Unidos, las grandes empresas que manejan toda la energía, o en todo caso la producción importante del país, la maneja el Estado, no son privadas en las naciones del primer mundo. Pues El es que es Estado lo que te está... digo, o sea, Es una contradicción. Ellos hablan del los países, neoliberalismo. Ajá, decimos en pero México, porque no, decimos en México porque no son pendejos, pues, ¿no? O sea, ajá, ajá, los sí. países ricos, ellos no liberan Claro, sus ellos activos estratégicos de su país a los estratégicos, privados, claro. por eso decimos México, porque no son pendejos, pero en los otros países sí lo hacen, ¿no? Y O sea, ellos, acá nos traen un discurso sesgado, por supuesto, con ¿no? un neoliberalismo que le conviene a ellos, ¿no? Claro, Hay un ejercicio muy interesante que dice, en todas partes de Latinoamérica se dice que las cooperativas no sirven, pero el país donde más cooperativas hay es Alemania, por ejemplo, ¿no? ajá, Claro, 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 Entonces, claro. pero en América no funcionan, bueno, en claro. Latinoamérica no funcionan las cooperativas, dicen, ¿no? No, y yo me he encontrado con gente que inclusive cuando le dices esto, te dice, no, pero ellos arriesgan, o sea, así. Y como arriesgan, merecen ganar. O sea, pero es gracioso ese pensamiento porque ya puede ser verdad y todo, sí, pero es como que, oye, como yo acá estoy dando, digamos, esta materia prima, por decirlo así, o sea, debe ganar él, el que está arriesgando. Yo no estoy arriesgando nada, por lo tanto, no debo ganar nada. ¿Ves? Es un poco contradictorio, ¿no? Es contradictorio, Es como como que estamos yo viendo, pues diga, es algo claro, oye, voy muy a dejar que me particular de despidan interpretación. para que mi jefe no quiebre, ¿no? Algo así, no sé, o sea, como si no, Sí, sí, sí. algo así, Bueno, ¿no? es que es la lógica del capital, o sea, la tenemos tan interiorizada que asumimos que quien tiene el capital es el que tiene el derecho, ¿no? Ajá, claro, ajá, exacto. Porque resulta que el dinero vale más que todo lo demás, vale más que las personas, vale más que mi trabajo, vale Claro, más que mis claro, claro. recursos, vale más que el medio ambiente, ¿no? Ajá, Entonces, por lo tanto, esa es la lógica. en el afán del recurso económico y quien lo tiene, por lo tanto, tiene todo el derecho de su lado, ¿no? Y los estados latinoamericanos y los gobiernos, los políticos latinoamericanos tienen eso también muy claro, por eso que le lloran tanto, digo yo, a la inversión extranjera, ¿no? Y dicen, es que va a dejar de llegar la inversión extranjera si hacemos políticas restrictivas o le Ajá. entregamos los hoteles a las comunidades, ya no van a venir los capitales españoles a invertir en Cancún. Pues qué bueno, ¿no? Porque Qué ellos no bueno, vienen claro, Se a, podría metemos, hacer otro tipo de o sea, no turismo. vienen los tradicionales hoteleras españolas no vienen a Cancún a regalar su dinero, ¿verdad? Vienen a ganar y A ganar ganar, mucho. así es. Si nosotros podemos ganar eso, pues qué mejor. Ahora, de nuevo, regresando al tema del patrimonio para no perdernos. Eh, eso ha dado en muchos casos, o ha provocado en muchos casos, que las comunidades en donde se encuentran vestigios arqueológicos, por ejemplo, quieran cada vez asumir un papel mucho más preponderante en la administración y el control, la gestión de los sitios, que ahorita, por ejemplo, en México está monopolizado por el Estado, lo cual no creo que esté mal, pero las comunidades asumen que hay un potencial económico en esos sitios y por lo tanto algunos han peleado por la administración de esas rentas que ellos creen que tienen, ¿no? de hecho. Eh, o sea, es decir, creen que las zonas arqueológicas están ingresando mucho dinero y quieren esa ganancia porque reclaman el derecho de que tal vestigio arqueológico está dentro de sus tierras, a lo mejor históricamente
suyas, ¿no? Eso tiene otros matices muy interesantes respecto a la conservación del patrimonio, porque también se asume que es el Estado-Nación el rector de la conservación de los vestigios arqueológicos, precisamente para que no sean, al menos en México, ni los privados ni las comunidades quienes lo tengan a su cargo y por lo tanto estén al vaivén de lo que pueda pasar, ¿no? Con una empresa o con una comunidad. O sea, ¿no? a eso tenemos que llegar en todo caso. Eso sería la evolución, ¿no? Yo creo que, pues, Entonces, en México al menos está así desde todo el siglo XX casi, desde los 30, ¿no? Esta idea de la rectoría del Estado frente al patrimonio arqueológico, al menos, ¿no? El histórico tiene una connotación que sí puede ser privada, sobre todo por lo que tiene que ver con la arquitectura civil, ¿no? Que entra en derecho de propiedad privada que está en la Constitución y no se puede ir en contra de eso, ¿no? O sea, en México tú sí puedes ser dueño, y en Perú también seguramente, de un edificio histórico, ¿no? De una casona del siglo XIX o una casa del siglo XVI del virreinato. Pero en México no puede ser dueño de una zona arqueológica, por ejemplo, ¿no? Puede ser dueño del terreno donde está la zona arqueológica, pero no de los vestigios arqueológicos. Es un poco extraño, claro. porque los vestigios están en tu terreno, pero no son tuyos. O sea, es un paso adelante en comparación. Una cosa rara. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque los vestigios arqueológicos por ley son propiedad de la nación. En teoría, los recursos naturales también, pero la ley sí contempla concesiones para los recursos naturales. De ahí se agarran para la extracción minera y para la extracción minera y la extracción turística. Le voy a llamar extracción turística. Pero con las zonas arqueológicas no, con los sitios arqueológicos no se puede hacer eso. Ahí hay un espacio de debate porque algunos también plantean que solo cuando las comunidades se hagan realmente partícipes de la administración de un sitio arqueológico es como la van a poder valorar como tal, ¿no? Yo creo que no, la van a valorar como un activo para poder obtener recursos, y cuando ya no haya recursos de eso, pues entonces la van a dejar, ¿no? Debe haber otros mecanismos, y ahí yo remito y invito a todos a leer los trabajos de Wilmer, en los que más bien tiene que ver con otras formas de hacer llegar o de hacer reconstrucción de los valores o construcción de los valores patrimoniales de los sitios a la sociedad en pro de su conservación, ¿no? Así es. Pero bueno, o sea, creo que al final hablamos mucho de turismo y no tanto de patrimonio, porque pues es muchísimo, pero... Claro, es un tema de reflexión, Juan. Claro. Nosotros tenemos que, bueno, nuestros amigos saben que siempre nosotros, además de la carga cultural, ¿no?, de investigación científica que compartimos, también está la reflexión, ¿no? Y en este caso es una buena reflexión la que nos has dado, porque nos falta trabajar bastante, sobre todo aquí en el Perú, ¿no?, con el ámbito de lo que es el patrimonio, ¿no? Y hacer conocer a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, porque somos maestros también, hacemos pedagogía, ¿no? Darles a entender lo importante que es preservar y modificar ese tipo de pensamientos a veces bastante acomodaticios, ¿no?, en torno a que el turismo sea solamente una cuestión comercial. Así es. No, ya para ir terminando, el tiempo es tirano, pero realmente es muy interesante conversar. Siempre es interesante conversar contigo. Sí, muy interesante. Juan. Y tendríamos que hablar otra vez, Juan. Tenemos que hablar otra vez, ¿eh? De hecho que sí. Tenemos que hablar, de hecho, otro programa, definitivamente. Ya, solamente para terminar la idea, o sea, en realidad, qué interesante sería que realmente las comunidades se hagan cargo de su propio turismo, o sea, a ellas mismas, y que sean beneficiadas ellas. Pero hay que capacitarlas, el Estado tiene que capacitarlas. Pero es que tiene que haber una chamba, pues. Crear a ellos, crear profesionales en ellos para que sepan tener esa no lo sé, no lo sé, perdón, Wilmer, rápido. ¿Quién sabe? Yo creo que las comunidades tienen que dedicarse a lo que históricamente se dedicaban, y si de por ahí les da tiempo de recibir turistas, está bien, pero si no, no pasa nada, creo. Ya. Lo que pasa es que en el caso peruano y también seguramente el mexicano, hay comunidades que de todas maneras no les caería mal recibir cierto dinero. Ahora, y ahí sí viene la polémica, acá sí lo admito. ¿Hasta qué punto eso no se va a convertir en un diablo que luego termine con el tiempo por absorber? Y ahí sí, ese sería otro debate, de verdad. O sea, y ahí sí yo sí creo particularmente que hay un peligro, ¿no? O sea, somos buena gente, queremos que la gente se beneficie, pero Wilmer, eso se soluciona con una adecuada
educación, ¿no? Una adecuada concientización a la población. O sea, hay que también darles esa posibilidad, ¿no? De que valoren, y así mismo ellos mismos los van a valorar mucho mejor. ¿Sabes qué pasa? Yo como antropólogo te diría que va a depender mucho de cómo enfoques el tema. O sea, si a la gente realmente le pondrías las condiciones sociales necesarias para que aprecien su patrimonio, no porque les da plata, sino porque realmente se ven Claro, beneficiados en su calidad de vida, no claro, tanto por cuestiones económicas, sino por otro tipo de razones, allí sí se podría plantear que lo claro. económico entre, Una pero carga claro, emotiva, una carga ya, emotiva ajá, histórica porque al que final les da. Ujú. patrimonio tiene que estar relacionado con calidad de vida. O sea, Claro, si tienen un definitivamente. patrimonio, Después de haber sí, superado nuestras necesidades, nuestra calidad de vida va más nuestra calidad allá, de ¿no es vida. cierto? Va más Y allá. esto, Ajá. lo económico es una parte, no es el todo. Acá en No el es el Perú y en todo, México definitivamente. seguro calidad de vida, que ganen plata. Y se acabó el asunto. O sea, ya, Un listo. pensamiento Ujú. bastante Y no es así, es un pensamiento tendencioso. bien limitado y Bien, tendencioso. bien Y al tendencioso. final lleva a prácticas inescrupulosas. Bueno, Juan, de verdad, que Sí, nos un gusto, gustaría Juan. seguir conversando. Ha sido un gusto, de verdad, como siempre, conversar. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy y Unas palabras esperamos finales, para la próxima Juan, algo semana. rapidito, Sí, sí, rapidito, menos de un porque se minuto nos va el ya. tiempo, Juan. Pues solo agradecerles por supuesto el tiempo y que nos vemos cuando quieran de nuevo y seguimos platicando. No, Es sí, muy sí, interesante siempre porque yo me apasiono y nos vamos brincando de tema en tema, sí, sí, pero a sí. lo mejor por ahí que nos escriban, quien ve el programa y que hagan algunas preguntas y sobre eso construimos la Por siguiente sesión supuesto, por la Ah, supuesto. qué siguiente ocasión que nos interesante, veamos. qué Así ¿Qué les es. interesante. parece? Bueno, amigos, Muy bien. entonces eso es todo por hoy. Muchas Eso es todo, nos gracias. vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias, Chao. gente Juan. Nos vemos, cuídense.